8. Tal era Vespasiano y tan grande su reputación cuando volvió a Roma y celebró su triunfo sobre los judíos. Añadió 8 consulados al primero que obtuvo y ejerció también la censura. Durante su reinado no tuvo mayor empeño que el de afirmar la república quebrantada y vacilante y asegurar después su prosperidad. Los soldados habían llegado al colmo de la licencia y de la audacia, unos por el orgullo de la victoria, otros por el despecho de la derrota. En provincias reinaba profundo desorden, así como también en las ciudades libres y en algunos reinos. Vespasiano licenció gran parte de los soldados de Vitelio y reprimió los restantes. En cuanto a los que habían vencido bajo su mando, tan lejos estuvo de concederles ninguna gracia extraordinaria que hasta les hizo esperar largo tiempo las recompensas que se les debían. No perdía ocasión alguna para restaurar la disciplina. Habiéndose presentado muy lleno de perfumes un joven a darle gracia por la concesión de una prefectura, volvióse disgustado y le dijo con severo acento: «Preferiría que olieses a ajos», y revocó el nombramiento. Los marineros que venían por turno a pie desde Ostia y Puzol a Roma pedían que se les concediese en adelante una indemnización para calzado. No consideró que fuese bastante despedirle sin contestación y mandó que en lo sucesivo recorrieran el camino descalzos. Así lo hacen desde entonces. Privó de la libertad a la Acaya, a la Licia, Rodas, Bizancio y Samos, que redujo a provincias romanas, así también como a la Tracia, la Cilicia y la Comagena, gobernadas hasta entonces por reyes. Aumentó el número de las legiones de Capadocia a causa de las continuas incursiones de los bárbaros y mandó en vez de un caballero romano un gobernador consular. Ruinas e incendios antiguos daban a Roma desagradable aspecto y prometió a quien quisiera ocuparlos los terrenos abandonados y edificar en ellos, si los propietarios renunciaban a hacerlo. Emprendió por sí mismo la reconstrucción del Capitolio, puso la primera mano a la obra de remover los escombros y transportó una carga de piedra sobre su espalda. También mandó rehacer 3000 planchas de bronce destruidas en el incendio del Capitolio, en las que estaban grabados desde la fundación de Roma los senadoconsultos y los plebiscitos sobre las alianzas y los trabajos y privilegios concedidos a cada pueblo. Con ese fin hizo buscar por todas partes copias y reconstruyó así el monumento más hermoso y más antiguo del imperio. 9. También emprendió nuevas construcciones, tales como el Templo de la Paz, cerca del Foro, el del emperador Claudio sobre el monte Celio, comenzado, es verdad, por Agripina, pero casi completamente destruido por Nerón. Un anfiteatro en medio de Roma, según los planos que había dejado Augusto. Matanzas sin cuento habían agobiado los primeros órdenes del Estado y antiguos abusos habían empañado su esplendor. Vespasiano depuró y completó estos diferentes órdenes, haciendo el censo de los senadores y de los caballeros, expulsó a los más indignos y admitió a los ciudadanos más recomendables de Italia y de las provincias. En fin, queriendo que se comprendiese que la diferencia entre estos dos órdenes consistía menos en sus derechos que en su linaje, sentenció en una querella entre un senador y un caballero que no estaba permitido decir injurias a los senadores, pero que todos los ciudadanos podían responder a una injuria. 10. Por todas partes había crecido en manera espantosa el número de procesos. Los pleitos antiguos estaban suspendidos a consecuencia de la interrupción de la justicia y la perturbación de los tiempos había producido sin cesar otros nuevos. Estableció pues una comisión de jueces elegidos por sorteo con encargo de hacer restituir lo que se había arrancado por fuerza durante las guerras civiles, de despachar rápidamente y reducir todo lo posible el número de los pleitos llevados ante los centumviros, que en efecto eran numerosos, y parecía que no podría pasar bastante la vida de los litigantes para verlos resueltos. 11. No encontrando represión en ninguna parte, el lujo y el desorden habían hecho rápidos progresos. Vespasiano hizo que el Senado decretase que toda mujer que tuviera relaciones con esclavo de otro sería considerada esclava, y que los usureros que prestasen a hijos de familia no podrían en ningún caso exigir el pago de sus créditos, ni siquiera después de la muerte de los padres. 12. En todo lo demás mostró moderación y clemencia, desde el principio hasta el fin de su reinado. Jamás ocultó lo bajo de su origen, frecuentemente hasta se vanaglorió de ello, y ridiculizó a algunos aduladores que querían hacer remontar el origen de la casa Flavia a los fundadores de Reata, y hasta a cierto compañero de Hércules, del que se ve un monumento en la Vía Salaria.
tenía tan poca afición a todo lo que se refiere a la pompa exterior que el día de su triunfo, fatigado por la lentitud de la marcha y cansado de la ceremonia, no pudo menos de decir que era justo su castigo por haber deseado neciamente a su edad el triunfo, como si aquel honor correspondiese a su nacimiento, o como si hubiese podido esperarle alguna vez. Solamente mucho más adelante consintió en aceptar el poder tribunicio y el título de padre de la patria. En cuanto a la costumbre de registrar a los que iban a visitar al emperador, la había suprimido desde el tiempo mismo de la guerra civil. 13. Soportaba con suma paciencia la franqueza de sus amigos, los atrevidos apóstrofes de los abogados y los denuestos de los filósofos. Licinio Muciano, cuyas infames costumbres eran harto conocidas, pero a quien habían enorgullecido sus servicios, le mostraba muy poco respeto. El emperador nunca le reprendió, más que en particular, y cuando hablaba de Licinio con alguno de sus amigos comunes se contentaba con decir: «Yo al menos soy hombre». Felicitó a Salvio Liberal por haberse atrevido a exclamar en la defensa de un rico cliente: «¿Qué importa a César que Hiparco posea 100 millones de sestercios?». Un día encontró sentado a su paso a Demetrio, el cínico, al que acababan de condenar los jueces, y éste, en vez de levantarse a su presencia o de saludarle, comenzó a refunfuñar no sé qué injurias. El emperador se contentó con llamarle perro. 14. No tenía memoria ni resentimiento para las ofensas y enemistades. Casó espléndidamente a la hija de Vitelio, su enemigo, la dotó y le hizo magníficos regalos. En tiempos de Nerón, en la época en que le estaba prohibida la entrada en la corte, un ujier de palacio, a quien preguntaba temblando qué haría o a dónde iría en adelante, le contestó poniéndole en la puerta: «Vete a Morboria». Cuando después se presentó este hombre a pedirle perdón, le dio sobre poco más o menos la misma contestación, y se creyó bastante vengado. Incapaz de sacrificar a nadie a sus temores o sospechas, hizo cónsul a Mesio Pompusiano, de quien sus amigos le habían aconsejado desconfiar, porque, según decían, su horóscopo le llamaba al imperio, asegurando que se acordaría de ese beneficio. 15. Con dificultad podría citarse un inocente castigado bajo su mando, a no ser en ausencia suya, o sin saberlo él, y en todo caso contra su voluntad, o porque lo engañaban. Cuando regresó de Siria, Elvidio Prisco fue el único que lo saludó con el simple nombre de Vespasiano, y durante su pretura afectó no rendirle ningún homenaje ni nombrarle jamás en sus edictos. Vespasiano no se irritó hasta después de puesto en el último extremo y rebajado a la última clase de ciudadanos por la desenfrenada insolencia de sus denuestos, y si al pronto le desterró, si después mandó matarle, hizo cuanto pudo por salvarlo. Despachó enseguida correos encargados de detener a los ejecutores de aquella orden, y seguramente le hubiese salvado si no le hubiesen hecho creer que ya era tarde. Por lo demás, lejos de regocijarse por la muerte de alguien, deploraba hasta los suplicios más justos. 16. Lo único que se le puede reprochar con razón es su avidez de dinero. En efecto, no satisfecho con haber reclamado los impuestos que no fueron pagados en tiempos de Galba, de crear otros y de los más gravosos, de aumentar los tributos de las provincias y de duplicarlos algunas veces, frecuentemente realizó tráficos deshonrosos, hasta para un particular, comprando, por ejemplo, ciertas cosas en grandes cantidades con el solo objeto de venderlas más caras al detalle. Vendía las magistraturas a los candidatos y las absoluciones a los acusados, fuesen inocentes o culpables. Preténdese también que concedía los empleos más importantes a sus agentes más rapaces, con objeto de condenarles cuando se hubieran enriquecido. Comúnmente se decía que eran para él como esponjas que sabían llenar y estrujar sucesivamente. Según algunos, esta avaricia le era natural, y se la censuró un día cierto viejo vaquero que, no pudiendo obtener gratuitamente la libertad después de su advenimiento al imperio, exclamó que el zorro podía cambiar de piel, pero no de costumbres. Otros opinan, por el contrario, que la extrema penuria del tesoro y del fisco lo obligó a recurrir al pillaje y la rapiña. Por esta razón había dicho al principio de su principado que el Estado necesitaba para sostenerse 4.000 millones de sestercios. Esta opinión me parece tanto más verosímil cuanto que empleó muy bien lo que había adquirido mal. 17. Sus liberalidades se extendían a todos sin distinción.
completó el censo de algunos senadores, aseguró una renta anual de 500.000 sestercios a los consulares pobres y en todo el imperio hizo reconstruir más bellas que antes gran número de ciudades destruidas por terremotos o incendios, y sobre todo estimuló los talentos y las artes. 18. Fue el primero que costeó con recursos del tesoro público una pensión anual de 100.000 sestercios para los rectores griegos y latinos, y concedió ricas gratificaciones y magníficos regalos a los poetas y artistas de talento, por ejemplo, al que restauró la Venus de Cos y al que reparó el Coloso. Un ingeniero se había comprometido a transportar con poco gasto al Capitolio algunas columnas enormes. Vespasiano le hizo abonar considerable cantidad por su invento, pero rehusó utilizarlo diciendo: permitid que alimente al pobre pueblo. 19. En los juegos celebrados por la dedicación del teatro de Marcelo, que había restaurado, hizo llamar a algunos antiguos artistas. Regaló al trágico Apolinari 400.000 sestercios. Los cristianos Terpno y Diodoro recibieron 200.000, algunos 100.000 y otros 40.000 al menos, sin contar considerable número de coronas de oro. Frecuentemente daba festines y los encargaba suntuosos y magníficos para hacer ganar a los vendedores de comestibles. Hacía regalos de mesa a los hombres del día de las Saturnales y a las mujeres el día de las calendas de marzo, mas no pudo, a pesar de estas liberalidades, librarse de la censura de avaricia, y los habitantes de Alejandría lo llamaron siempre Cibiosacto, del nombre de uno de sus reyes dominado por sórdida avaricia. El día de sus funerales, el jefe de los mimos, llamado Favor, que representaba a la persona del emperador y según costumbre parodiaba sus modales y lenguaje, preguntó públicamente a los intendentes del difunto cuánto costaban sus exequias y pompas fúnebres, y cuando le contestaron 10 millones de sestercios, exclamó: dadme 100.000 y arrojadme si queréis al Tíber. 20. Era de contextura rechoncha, miembros robustos y gruesos, rostro como el del que hace violentos esfuerzos. Así fue que un satírico al que apremiaba para que dijese sobre él un chiste le contestó alegremente: lo diré cuando acabes de descargar el vientre. Siempre gozó de excelente salud, aunque no hizo más para conservarla que frotarse por sí mismo en una sala de gimnasia el cuello y los miembros con cierto número de veces y observar dieta un día al mes. 21. Así fue, sobre poco más o menos, como organizó su vida. Desde su advenimiento al poder levantábase siempre muy temprano y hasta antes de amanecer para trabajar. Cuando había leído todas las cartas y los informes de los oficiales del palacio, hacía entrar a sus amigos y, recibiendo sus saludos, calzábase y vestía por sí mismo. Enseguida, después de despachar todos los asuntos que habían sobrevenido, paseaba en litera. Después regresaba a descansar un poco, teniendo a su lado alguna de las numerosas concubinas que había elegido después de la muerte de Cenis para reemplazarla. De allí pasaba a la sala de baño y después al comedor. Dícese que este era el momento en que se encontraba de mejor humor y que cuidaban de aprovechar las personas de su servicio para dirigirle sus peticiones. 22. Usaba de gran familiaridad en sus conversaciones, principalmente en la mesa, donde decía muchos chistes. Era muy cáustico y a veces descendía a groseras bufonadas, no absteniéndose siquiera de las palabras más sucias. Sin embargo, se han conservado de él algunas agudezas como estas, entre otras. El consular Mestrio Floro le había advertido un día que dijese plaustra, carretas, y no plostra. Vespasiano lo saludó a la mañana siguiente con el nombre de Flaurus, habiendo fingido una mujer violenta pasión por él y habiendo triunfado de sus desdenes, se la hizo llevar y le dio por una noche 400.000 sestercios, y habiéndole preguntado enseguida a su intendente cómo apuntaba aquel gasto en sus cuentas, le contestó: por el amor inspirado por Vespasiano. 23. Citaba con mucha oportunidad versos griegos como el que aplicó a un hombre muy alto y a quien en cierto sentido había tratado con generosidad la naturaleza: avanza grandes pasos blandiendo una lanza que proyecta a lo lejos su sombra. Un liberto suyo, muy rico, llamado Cérulo, pretendía ser de condición libre, con objeto de defraudar más adelante los derechos del fisco, y ya comenzaba, abandonando su nombre, a hacerse llamar Laches. Vespasiano exclamó en griego: oh, Laches, Laches, cuando estés muerto te encontrarás Cérulo como antes.